Gracias, Presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista. En primer lugar, preguntarle cómo se sintió en esta reunión internacional, la primera de gran calado, dirían los marineros, y cómo piensa que se recibió su propuesta en contra del armamentismo, de la industria militar y en favor de los que menos tienen y contra el hambre. Pues México es un gran país, somos un gran país y siempre la presencia de México es bien recibida en estos foros internacionales. Son espacios que ayudan a las reuniones bilaterales para hacer acuerdos y además pues la propia reunión del G20, que en este caso tuvo muchos invitados, países invitados que no son parte del G20, entonces en realidad fue una reunión que se llama multilateral porque vienen muchos países, muy importante. Ahora, yo creo que lo más importante y más en este momento es el llamado a la paz. Y no solamente vino de México, sino de muchos países, particularmente de América Latina, pero también de otras regiones del mundo. El documento que sale pues es un documento muy general que se venía trabajando desde antes. Nuestra propuesta pues tiene que ver con, fíjense, destinar el 1%. Son 2.4 billones de dólares que se destinaron en el 2023. Nosotros en México llamamos billones a los millones de millones, 12 ceros. En otros países esos son trillones, por ejemplo en Estados Unidos se le dice trillones porque ellos no tienen los miles de millones. Entonces, para quien lo mide de esa manera, estamos hablando de 2.4 trillones de dólares. México ya destina 1.700 millones de dólares. El próximo año van a ser cerca de 39,000 millones de pesos para el programa Sembrando Vida. Y recuerden que estamos apoyando a través de Amexid a familias en Guatemala, El Salvador y Honduras para demostrar que cuando se apoya a las familias y se atiende a las causas, disminuye la migración. Es una visión humanitaria. Entonces, la propuesta, el planteamiento es 1%, solo el 1%, destinarlo a 6 millones de sembradores y sembradoras que van a permitir sembrar lo que representaría, por ejemplo, de 3 a 4 veces la superficie de Dinamarca o de 3 países centroamericanos juntos. Entonces es una propuesta que contiene una visión pacifista, una visión ambientalista y una visión de justicia social. Entonces, en esta reunión del G20 fue bien recibida y la idea es que el canciller lo pueda seguir promoviendo en otras reuniones multilaterales. Ahora, el llamado hoy siempre pues es a la paz, a que los conflictos bélicos no resuelven nada, para eso está hecha la política internacional y los organismos internacionales. Entonces, pues es un llamado también a la paz que vino de muchos países. Fue una reunión importante, interesante, y pues este llamado a la paz que también vino de la propia reunión del G20. En el tema económico, hoy se presenta en la Cámara de Diputados el presupuesto, bueno, para su análisis, y en la parte económica le está yendo muy bien a la economía mexicana, 35 millones de dólares en este trimestre, también con una
percepción al alza de un 9%. El peso se mantiene por 5 jornadas, ¿no? Y nos ubicamos como el primer país que produce y está en la parte de la formación automotriz también. Ahí tenemos un primer lugar, superando incluso a Canadá. ¿Cuál es su opinión en este momento, dado que los ojos pareciera que de los críticos de siempre, esperando que haya un resbalón, cuando pues las cifras están indicando lo contrario y hay una decisión de lo que va a ser el presupuesto para el año que entra? Van a venir a la mañanera el lunes toda la Secretaría de Hacienda para poder presentar las características de la ley de ingresos y el presupuesto que se está presentando, el paquete global que se está presentando. El objetivo del presupuesto, que hoy en efecto el secretario de Hacienda lo presenta al Congreso, es seguir invirtiendo, garantizar todos los programas de bienestar, los que ya están en la Constitución, los que vienen en la Constitución y los 3 nuevos programas de bienestar. La Secretaría de Bienestar tiene un presupuesto como de 550,000 millones de pesos, pero en realidad todos los programas de bienestar juntos son cerca de más de 700,000 millones de pesos, incluidos los 3 nuevos programas: el apoyo a mujeres de 60 a 64, el apoyo a niños y niñas, la beca universal, que el próximo año inicia con secundaria, y el programa de salud casa por casa para las y los adultos mayores. Además, que es importante, se ha dicho que el presupuesto en salud baja, es falso. El tema es que ahora aparece directamente en el IMSS Bienestar. El año pasado todavía aparecía una parte en lo que se llamaba INSABI y ahora viene completo para las 23 entidades de la República que ya están en el IMSS Bienestar, Entonces hay que sumarle al presupuesto de salud lo que está en el IMSS Bienestar. En el caso de educación hizo un comunicado la Secretaría de Hacienda, hubo un tema ahí ahora les platico otras cosas, hubo una reducción en una parte que tiene que ver con los trabajadores de confianza. ¿Se acuerdan que hablamos del 5% de reducción en el gobierno central? Y ahí hicieron una reducción también en lo que tenía que ver con universidades públicas, cosa que se va a corregir porque no debe ser así. Está ya la subsecretaría de Egresos y el secretario de Hacienda trabajando con la presidenta de la Comisión de Presupuesto para que está muy claro cómo resolver ese tema. Entonces el presupuesto en educación aumenta y el presupuesto que viene en las universidades de bienestar, que viene un aumento significativo, es para las universidades de bienestar y también de ahí lo que significa la nueva Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, está en ese capítulo presupuestal. Aumenta el presupuesto en vivienda. Entonces, si se fijan, los grandes derechos, los programas de bienestar, educación, salud, vivienda, aumenta el presupuesto. El presupuesto en inversión pública es de alrededor de 550,000 millones de pesos. Es un presupuesto muy importante para trenes, carreteras, agua. Esta disminución que se ve en el presupuesto de medio ambiente tiene que ver con que con agua, está asociado a medio ambiente, y terminan todas las obras estratégicas del presidente López Obrador, que fueron 15 obras estratégicas, y este año, el 2025, pues inician las nuevas obras estratégicas. Entonces, una parte pues es los proyectos ejecutivos, entonces ahí hay una pequeña disminución que tiene que ver con esto, pero está contemplado los proyectos estratégicos de los que habíamos hablado. En carreteras también se terminaron los proyectos estratégicos, tiene que haber una parte para los proyectos ejecutivos, pero también hay presupuesto y está el presupuesto de los trenes para terminar Tren Maya,
con el tren de carga, el interoceánico con la línea K, está el presupuesto para los nuevos trenes a Querétaro y a Nuevo Laredo y hacia el Pacífico, y el tren México-Pachuca ya está contemplado ahí. Entonces hay presupuesto de inversión. Ahora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tomé la decisión de que no aumente el salario en los 6 años que estemos aquí de la presidenta ni de todos los funcionarios, servidores públicos de confianza de alto nivel. No va a haber aumentos en términos ni reales ni nominales. Se mantiene el salario de la presidenta, de todos los secretarios, de todos los directores generales, de todos los jefes de unidad. Hay una disminución que no afecta a la operación en algunas áreas que todavía podían disminuir. Entonces es un presupuesto muy responsable. ¿Qué más? Por ejemplo, estamos estimando un crecimiento económico de alrededor de 2.3%. Hay quien dice que no va a ser así, sí va a ser así. Vamos a estar trabajando. El secretario de Economía tiene un portafolio de inversiones muy importante para México, y además estamos trabajando en una serie de acciones de inversión mixta que son muy importantes. Se acabaron las viejas APPs, pero hay espacio para inversión sin perder soberanía, y otros esquemas de inversión que tenemos muy claros en distintas áreas de la economía nacional. No va a aumentar la deuda en relación al PIB. Este año hubo un ligero aumento de la deuda, entre otras cosas por el tipo de cambio y otros temas, pero no estamos planteando, es decir, se mantiene la relación deuda-PIB. En fin, este es en general el presupuesto que se está presentando, y el déficit se plantea en 3.9% general y presupuestal de 3.1%. Entonces es un presupuesto muy responsable que hemos estado trabajando. Van a aumentar los ingresos por varias acciones que vamos a hacer sin necesidad de una reforma fiscal. Entonces todo eso va a presentar hoy el secretario de Hacienda, y después vendrá también la comparecencia en su momento de la subsecretaria de Egresos. Entonces es un presupuesto muy responsable que estamos planteando. Gracias. Por último, un tema altamente sensible. En Voces del Periodista le hemos dado… Y por cierto, para terminar en efecto, o sea, nuestros adversarios, ¿qué quieren? Que le vaya mal a México, que le vaya mal al país. Ellos apuestan a que le vaya mal al país. O sea, en vez de estar haciendo planteamientos positivos, su objetivo es que le vaya mal a México, y no le va a ir mal, nos va a ir muy bien. A un mes de su gobierno, las cifras indican otra cosa en este momento, ¿no? Sí. Reforzando lo que usted está diciendo. Ayer presentó el canciller, el secretario de Economía, y el canciller está trabajando también muy de cerca en ello, de cómo aumentó en el último trimestre la inversión extranjera directa, y está la economía de México está bien. El Buen Fin fue, ya va a presentar las cifras también Profeco, y fue un momento en donde se ve pues que hay recursos en las familias mexicanas destinadas al consumo. Gracias, Presidenta. Por último, comentaba que en Voces del Periodista le hemos dado mucho seguimiento a la voz ciudadana y a la denuncia. Algunos compañeros, incluso aquí también en sus portales, tienen este registro que ya aquí el secretario de Seguridad Ciudadana nos había expresado, de que todos los delitos han descendido menos el de la extorsión, incluso ha crecido en un 35%. Entonces aquí, Presidenta, funcionarios, tenemos pruebas, tenemos nombres, tenemos las cuentas bancarias, tenemos los testimonios de los individuos que han estado extorsionando a los ciudadanos, y uno de ellos es este señor que se llama Arturo Medina Montoya, se hace pasar por Investigación Nacional Antifraude. Todavía le comuniqué el día de ayer que
que cómo le iba a hacer para resarcir el monto que él ha estado exigiendo a varias personas semanalmente de 20,000 pesos para reponerle, según esto, lo defraudado. Y vemos que hay una complicidad de los bancos. Hay otra demanda que tiene ahí el Banorte, donde un particular, pues un abogado está llevando esos casos. Ya hay un fallo para que les restituyan cierta parte del fraude y la dirección del banco no opera. En el caso de este señor, que yo incluso he hablado con él, se hace pasar como integrante de la Procuraduría Capitalina y que tiene su oficina aquí en la delegación Cuauhtémoc. He asistido, nadie lo conoce y sigue hablando por teléfono con un cinismo rampante. Entonces, yo en este momento estoy pidiendo pues la protección, en este caso, para la víctima que está haciendo este señor. Su teléfono es el 56 23 21 17 58 y se llama Arturo Medina, se hace pasar por funcionario y le pueden marcar en este momento. Entonces pido que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Capitalina, si es que tuviera que ver, porque el asunto, Presidenta, viene de alguien que está filtrando los datos del Banco del Bienestar, porque le están hablando a las casas particulares de las personas y les dicen que les van a dar un monto, que entreguen sus cuentas y que les van a dar una nueva tarjeta a partir de que, yo tengo el seguimiento desde antes que se fue el presidente, un mes antes estamos con todo esto y continúa el fraude. Mi cálculo al menos es que a la semana estos individuos están llevando 5 millones por estar defraudando a las personas solo por teléfono. Incluso esta fotografía que estoy mandando, yo dudo mucho que sea su identidad y él dice que tiene cédula y que lo puede ver en cualquier lugar. Entonces pido ahí, primero, pues la denuncia de una manera formal y si es necesario ir ante el Ministerio Público, yo tendré que hacerlo para resguardar, en este caso, la identidad de las víctimas. Es cuanto, Presidente. Sí, si nos ayudas ahí con Adriana para que le pases todos los datos y que podamos atenderlo a partir de, y le daremos a la Fiscalía General también la información. Aquí. ¿Qué tal, doctora? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones. Preguntarle si nos puede ahondar las conclusiones del G20. En los 75 puntos de la declaratoria final, en el 22, está el tema de los superricos. Sí me gustaría que ahondara en ese tema, obviamente es también propuesta del presidente Lula, también que ahonde justamente en el tema que tiene que ver con la cuestión ambiental. Usted propuso el tema ambiental, se aprobó, finalmente está en esta declaratoria final, que nos hable de eso y también obviamente de las conclusiones que se tienen en este G20. Por ahí comentaba antes de abordar el avión de que habló con el presidente Biden, que le pidió justamente nuevamente el tema del Mayo Zambada, que den la información, ahora sí personalmente, que nos hable también de lo que trató con el presidente Trudeau, de lo que trató con el presidente Xi Jinping, obviamente, que tuvo a los dos importantes del mundo, los más importantes, que nos hable de eso por principio de cuentas, doctor. Sí, la declaración del G20 es muy general, venía trabajándose desde hace tiempo. Esta propuesta de la que hablas, que es una propuesta del presidente Lula, es importante y fue planteada en el G20, pero las conclusiones son muy generales. Y yo destacaría principalmente, y por el momento que estamos viviendo, entre esta tensión entre Ucrania y Rusia, el llamado a la paz, que es fundamental en estos momentos. Y vamos a seguir trabajando en todos estos reuniones, organismos, en esta propuesta que estamos planteando, que viene en términos generales, pero no viene tal cual la presentamos, de igual manera con otras propuestas que hicieron otros presidentes o primeros ministros. Viene en términos generales, pero hay que aterrizarla y lo vamos a seguir haciendo en todos los organismos multilaterales que hay y que es indispensable, y lo vamos a presentar frente al presidente Trump en su momento. Es una propuesta humanista y de protección al medio ambiente y al mismo tiempo que disminuye la migración, es decir, atiende a las causas
de fondo, no tiene algo negativo relacionado con la propuesta que planteamos. Entonces, la vamos a seguir desarrollando y planteando en distintos foros. Tuvimos reuniones bilaterales, dos importantes, pues con el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, y el primer ministro de Canadá. En ambas reuniones hablamos de la importancia del TEMEC, de cómo beneficia no solamente en este caso a México, sino es un tratado que beneficia a Estados Unidos y que beneficia a Canadá. Canadá estuvo totalmente de acuerdo. Hablamos de que es importante que haya un documento que hable de los beneficios para Estados Unidos, los beneficios para México y los beneficios para Canadá del tratado, que es algo importante para cuando nos sentemos en su momento con el presidente Trump, sea de manera directa o con los equipos. Hablamos también pues de el privilegiar la relación comercial entre América del Norte, con lo cual pues estamos de acuerdo, y al mismo tiempo pues tener relaciones comerciales con otros países del mundo. En efecto, al presidente Biden le planteé que era importante para México tener toda la información relacionada con la reciente captura. Le escuchó, no tuve una respuesta directa, pero escuchó la propuesta y me dijo que lo iba a revisar. Y hablamos pues en general ya de cuestiones de que su esposa estuvo aquí, de la importancia de la educación. Su esposa se dedica a la educación, es maestra, cuestiones más generales y digamos personales de lo que fue la toma de posesión y la presencia de su esposa, y le agradecí por supuesto nuevamente esa presencia. Con el presidente de China hablamos de la relación que existe con China. Le planteé de manera directa que nosotros teníamos un acuerdo comercial con Norteamérica, pero que había espacio para la relación con China, que era muy importante, y también aproveché para agradecerle nuevamente todo el apoyo que recibió México durante el huracán Otis por todos los enseres que fueron enviados y entregados directamente a las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Esencialmente fueron las reuniones. Después nos reunimos con el presidente Petro, ahí hablamos también de varios temas, temas de, por ejemplo, ellos están interesados de cómo el ejército, los ingenieros militares participan en las obras estratégicas. Ya hay una primera relación y planteó que se incremente, y otros temas importantes de la relación. Tuvimos oportunidad de vernos juntos 4 países de América Latina: Brasil, Colombia, Chile y México. La importancia de trabajar conjuntamente, somos gobiernos progresistas y hablamos de la importancia de seguir manteniendo esta relación. Fue una muy buena, y México es bien visto por todos los países. Oiga, en el caso de Brasil, por ahí hay todo parece indicar que es el director del Banco de Brasil, que ya por ahí en redes sociales, que se tomó la foto con usted, con el presidente Lula, que ya está anunciando que va a estar en México. Incluso su secretaria de Economía le da, más bien de Energía, le da la bienvenida. No sé si nos puede hablar de esto. El director del banco sí, se llama… ¿no será el del BID? Jan Wolfing o Wolfing. Les informo sí. Posteriormente este tema. Y también aprovechar el tema de las bilaterales. Con el ministro Trudeau se habló sobre este diferendo que hay entre, si no mal recuerdo, es los encargados de la provincia de Alberta y también de, si no mal recuerdo, es Quebec, que hablan sobre de que se debe sacar a México del tema. Él no está de acuerdo con eso. Él está de acuerdo en mantener el tratado entre los 3 países y fortalecer las relaciones, y por eso le hicimos este planteamiento, que es muy importante poner en blanco y negro, como se dice, con datos muy concretos,
de cómo beneficia el tratado que fue firmado con el propio presidente Trump en su momento, y estaba también el primer ministro de Canadá en su momento cuando se firmó, y estaba justo la transición entre el presidente Peña y el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los grandes beneficios que ha tenido para los tres países. Porque hay esta idea de que se ha beneficiado México solamente, o de que se ha beneficiado Canadá. Estados Unidos se ha beneficiado de una manera muy importante con este tratado. Entonces, es muy importante escribir todo eso, nosotros ya lo estamos haciendo, y también la importancia de las y los mexicanos en Estados Unidos. Siempre van a tener nuestro apoyo, nuestros paisanos y paisanas, pero además las y los mexicanos en Estados Unidos son trabajadores de primera, trabajadoras de primera, y contribuyen de manera muy importante a la economía de Estados Unidos. Y todo eso es muy importante que quede en blanco y negro. Eso es lo que estamos, ya tenemos prácticamente listo este documento para el momento en que hablemos con Estados Unidos. Todos aquellos que dicen que no, que estamos tomando a la ligera la llegada del presidente Trump, nosotros siempre vamos a ser positivos en la idea de que va a haber buena relación, pero estamos trabajando en todos los aspectos, y lo primero pues es mostrar qué representan las y los mexicanos en Estados Unidos para el bien de México, pero para el bien de Estados Unidos, de su economía. Cómo contribuyen las y los mexicanos a la economía de Estados Unidos, que es fundamental, porque frente a lo que se ha hablado de las deportaciones, ¿quién va a tener los mayores problemas? Estados Unidos. Entonces, todo eso es lo que vamos a presentar, y por supuesto siempre vamos a apoyar a nuestros paisanos. Fue parte de lo que hablamos con el primer ministro de Canadá, y en su momento hablaremos con el equipo del presidente Trump. Y ya muy rápido, tema legislativo, con dos variantes. Primero, el día de hoy se da primera lectura a lo que es la desaparición de autónomos, como ya lo decía aquí el compañero, pero me llama la atención, no sé si le consultó Ricardo Monreal, que es el presidente de Jucopo, en Cámara de Diputados, en el tema de lo que tiene que ver con la desaparición tanto del IFT de telecomunicaciones y la COFESE. Todo parece indicar que hubo un enroque de última hora en el cual estos organismos se van a fusionar. Hablan que esto se haría por el tema del TEMEC, para respetar el TEMEC. No sé si le consultaron, y ya muy rápido, pues su respuesta a Jorge Romero le responde, le pide que le compruebes el tema de lo del cártel y todo ese tipo de cuestiones. Muchas gracias, doctor. Sí, sobre qué es lo que estamos planteando, sí se hizo una modificación a la propuesta original de solamente, la CRE, por ejemplo, se integra a energía de manera clara, va a ser se llama organismo desconcentrado, que va a tener a su cargo todo este tema de los permisos de las funciones de la CRE, y tiene independencia técnica. No es lo mismo un organismo autónomo que tiene independencia total, incluso presupuestal, y que ellos deciden cuánto presupuesto envían, cómo lo gastan, etcétera, y todos los problemas que ya sabemos que hubo con estos organismos, y la cantidad de recursos que utilizan, a que tenga independencia técnica, que quiere decir que haya ciudadanos ahí que puedan estar también revisando y que se haga de manera transparente y con criterios técnicos la asignación de algún permiso. Entonces, en la CRE eso ocurre, en otros organismos se integran directamente a las secretarías. COFESE, IFT, ¿qué planteamiento hicimos? Que se haga un organismo descentralizado en la Secretaría de Economía, que es un organismo cuya función principal es la función de antimonopolio, es decir, que haya competencia. Ese es el objetivo de estos organismos. Entonces, se juntan en un solo organismo, que es un descentralizado, que tiene independencia técnica. Así viene también en el tratado, así ocurre en Estados Unidos.
Entonces se plantea eso en la Constitución y ya la ley secundaria establecería cómo se nombraría a su titular, si es directamente por el Ejecutivo o tiene una ratificación por el Senado, pero ya sería parte de la ley secundaria. Y también tendría ciudadanos que garantizaran esta independencia técnica del organismo. Entonces, se mantiene el espíritu original de desaparecer los autónomos, pero se hace un área especial para poderle dar garantía a la función antimonopólica, de garantizar la competencia y de garantizar pues que se cumple también con lo que está planteando el tratado, lo que plantea el tratado, obviamente sin perder nuestra soberanía. Entonces este es el planteamiento. El INAI sí desaparece y entra una función en una área especial de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y se mantienen los criterios que formalmente constituyeron al INAI, sin necesidad pues de estos grandes organismos, grandes gastos, vías al extranjero, bla, 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 que no lo necesita el país. Es el jefe del cártel inmobiliario. Es un modus operandi que siguieron ellos desde la alcaldía Benito Juárez. Y es un grupo muy corrupto que hoy tiene la presidencia del PAN, que hasta Felipe Calderón dijo que en efecto era un grupo muy corrupto. Entonces, sí hay mucha gente que trabajó con él, que ellos mismos regresaron departamentos, imagínense, qué mejor prueba de eso. O sea, ¿quién era su director general de desarrollo territorial o cómo se llamaba? De obras, su director general de administración, todos están detenidos y todos de una u otra forma han reconocido su culpabilidad al regresar. Inclusive hubo empresarios que manifestaron, inmobiliarios que manifestaron que en efecto ese era el modus operandi de estos grupos. Entonces, eso lo sabe muy bien la ciudadanía, los habitantes de la Ciudad de México y es importante pues que se conozca a nivel nacional. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Rocío Jardines, de W Radio y Teleurban. Una precisión en cuanto al tema nos platicaba de esta conversación con el presidente Biden. Ahorita nos comenta que no hubo una respuesta tan directa. Sin embargo, ¿cuál va a ser la acción próxima por parte de su gobierno? Si va a alistar algún documento, quizá diplomático, para el próximo gobierno, para Donald Trump, para seguir en esta solicitud. Ya lo veremos. En su momento el presidente López Obrador envió un comunicado al presidente Biden que no tuvo una respuesta directa, y me parece que si es algo que estamos mencionando públicamente, que lo estamos demandando públicamente en esta mañanera del pueblo, cuando hablamos de estos temas, pues es importante también que cuando estás en una reunión bilateral, pues también se mencione, si no, pues imagínense, no sería correcto de nuestra parte, más allá de la respuesta. Ahora, el presidente Biden está hasta enero, entrará el presidente Trump, y esperamos que previo a que entre pueda haber comunicación con su equipo, y si no, ya cuando entre el presidente Trump, pues se establecerán las relaciones bilaterales de alto nivel, como debe ser entre dos países socios, vecinos, que compartimos pues muchísimas cosas con Estados Unidos. Pero sí existe esa confianza, presidenta, de que el gobierno, este asunto del Maya Zambada, quede concluido con el gobierno que concluye Biden. Pues vamos a esperar. Ok, presidenta, en un segundo tema, ya estamos a unos días y está además lo que está haciendo la propia Fiscalía, que es autónomo las acciones que
a su consideración tome en cuenta a partir pues de las pruebas que está obteniendo. Gracias. En segundo tema, ya estamos por concluir esta convocatoria para quienes busquen un lugar en el Poder Judicial. Sin embargo, los números pues aún siguen pequeños, están alrededor de 3,000, poco menos de 3,000 los solicitantes o los que han acudido a esta convocatoria. Se hace este llamado, sin embargo, yo quisiera saber qué va a pasar, o sea, si de plano se puede considerar que hubo algún descalabre por parte de este primer ejercicio. Y también, bueno, son 5,000 los cargos, Presidenta, que se necesitan cubrir. No, son quizás menos. se lleguen a los… Son 5,000 para que se cumpla digamos, el número de personas que va a participar en la selección y después en la tómbola para poder definir al final quiénes participan en la elección. Ok, Presidente, y también saber si tuvo algún acercamiento, los legisladores ya ayer platicaron con la Presidenta del INE, Guadalupe Tadei, para esta reducción. Ya se habló de la posibilidad que si haya una reducción. Si allá se le informó a usted sobre este encuentro, después hubo una reunión con la Secretaria de Gobernación para que sí exista una disminución, si hubo algún monto ya que se haya tratado, saber su punto de vista. Y por último, si me permite, Presidenta, se habló de un hackeo que sufrió la Presidencia que por parte del grupo Ransom Hoof, que hackeó a la Consejería Jurídica 313 gigabytes de información, entre lo que puede haber contratos, información privada de algunos funcionarios. Saber si tiene un informe al respecto, si fue verdad, por favor. Gracias, Presidenta. Sí, sobre el primer punto quedan todavía varios días y el día de ayer hubo un boom de inscripciones y esperamos que estos días también se inscriban a todas las y los jóvenes que cumplen con los requisitos, la invitación a que sean parte del Poder Judicial. Entonces creemos que se va a cumplir en estos días, no hay que adelantarse. Ayer hubo muchas inscripciones y estos días estamos seguros que así lo va a haber. La reunión con la Secretaria de Gobernación el INE le entregaron un documento a la Secretaria de Gobernación para ver si puede tomarse más días, sobre todo de retrasar el proceso. Lo tendría que valorar en todo caso el Congreso. Nosotros consideramos que no es necesario. Ese, digamos, es ese documento que le entregaron, y depende del Congreso, esa es la atribución de la Cámara de Diputados, poder ajustar el presupuesto de los organismos autónomos. Esto es importante, un organismo autónomo, la Corte, el Poder Judicial es un organismo, tiene autonomía, pues es otro poder, igual el Poder Legislativo, pero todos los organismos autónomos adicionales como el INE, como actualmente la COFES, el INAI, etcétera, la Secretaría de Hacienda recibe su presupuesto y no lo puede modificar. Quien lo puede modificar es el Congreso. Entonces se presenta como tal y quien tiene la atribución para esa modificación es la Cámara de Diputados, que es quien tiene la atribución para aprobar o modificar el presupuesto de egresos de la Federación. En el caso de los ingresos son aprobados por las dos cámaras, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces ya estará haciendo la valoración la Cámara de Diputados sobre este presupuesto de los organismos autónomos. Y sobre el tema del hackeo, apenas hoy me van a entregar un informe y con gusto se los hacemos saber mañana. Del presunto hackeo, vamos a llamarle así. Acá. Muchas gracias, Presidenta. Mi nombre es Eliane Valadez, del canal de YouTube Eli
TV oficial. Y me gustaría nada más preguntarle acerca pues de su visita a Brasil en el G20. También usted pues se reunió con Indonesia, República de Corea del Sur, me parece, Turquía y Australia, que conforman a MICTA, ¿verdad? Que nada más preguntarle si usted va a liderar estas próximas reuniones con estos países. México deja de ser en este momento quien coordina este grupo y pasa, si mal no sé si es Corea o Indonesia, ahora Corea. Entonces se habló de que este grupo, que es una parte del G20, pueda tener una reunión el próximo año. Ya se vería si es con directamente los mandatarios, jefes de Estado, jefa de Estado, o directamente con los equipos. Pero hablamos de la importancia de mantener esta relación y este grupo tan importante. Ok, muchas gracias. Y también hablando pues de presupuesto, ¿qué opinión le merece el hecho de que pues el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en su paquete de iniciativas, entre otras, pida un trato fiscal justo y contempla una ruta para que esta identidad pues salga del pacto fiscal? También enfatiza tener una plática directa con su persona y dice pues que en Jalisco no se asignó presupuesto para proyectos para el 2025. Él estuvo aquí hace unas semanas. Pues yo creo que ya le corresponde al nuevo gobernador, ¿no? Digo, él sigue siendo gobernador, ahora no es nueva su propuesta, ya tiene mucho tiempo. Nosotros somos una república federal y la ley de coordinación fiscal tiene una virtud. Es mejorable, sí es mejorable, pero hoy tiene una virtud. No puede ser esta idea que también estos grupos del PAN y demás manejaron cuando era yo jefa de gobierno, de que quien más paga más reciba. ¿Dónde queda el apoyo a los estados más pobres del país? La prosperidad compartida tiene que ver con eso, con que hay una redistribución del presupuesto que apoye también a aquellos estados que han estado más rezagados, digamos, de un desarrollo integral, porque también a veces se malinterpreta la modernidad y el desarrollo. En Oaxaca el desarrollo tiene que ver también con los pueblos originarios, no puede ser sobre los pueblos originarios o por encima, igual que en Chiapas, donde hay la presencia en todo el país, pero particularmente ahí donde hay una presencia muy grande. Entonces el desarrollo es distinto, el desarrollo es incluyente, es inclusivo y tiene que ver con la propia realidad de cada estado. Pero la federación, me refiero a la República, los 31 estados y la Ciudad de México, tenemos que compartir la riqueza para que pueda haber mayor ingreso en estados en donde no lo hay. Esta distribución pues es indispensable. Esa es la formación de la República y eso es lo que ha habido en México desde hace muchísimos años. Entonces esta idea de salirse del pacto fiscal y pues la verdad no es muy entendible. Y también los propios estados tienen que generar sus propios ingresos también para poder pues tener presupuesto suficiente. Y claro, depende de cada uno de las entidades de la República. Entonces, bueno, el gobernador Alfaro ha tenido esta propuesta desde hace tiempo, lo planteó en su momento en la CONAGO, muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo, ahora vuelve a hacer este planteamiento, pero bueno, pues hay que ver qué opina el nuevo gobernador, que va a entrar en diciembre, ¿no?
Creo que también quiere tener una reunión con usted. Sí, y la vamos a tener como con todos los gobernadores y gobernadoras, y ya iremos también a Jalisco con él y revisaremos también los proyectos estratégicos para Jalisco, y vamos a apoyar en la medida de que se pueda apoyar siempre. Pero bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, presidenta. Ya por último, me gustaría preguntarle acerca pues de la orden que usted dio para que se mejoraran los consulados, quizá en Estados Unidos y en todo el mundo. Tengo más conocimiento de los de Estados Unidos y de las fallas y también de las mejoras que se hicieron durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, me gustaría preguntarle si tuvo oportunidad de platicar de lo que se está haciendo con el secretario de Relaciones Exteriores, ya que en algunos consulados, ¿verdad?, todavía siguen algunas fallas, y para cuándo podrían los paisanos tener o ver, más bien dicho, estas mejoras en los consulados. Muchas gracias. Sí, estamos trabajando diría yo, en 3 áreas para los consulados, ya lo vamos a presentar aquí, y de hecho quiero tener una reunión con los cónsules, las y los cónsules, personal, para poder hablar de la relación y de lo que significa el servicio público para nosotros. Una parte tiene que ver con la modernización, digitalización y mejora de todos los servicios que dan los consulados, que habló algo de ello Pepe Merino aquí, que se está trabajando. Es decir, que todo aquel trámite que quiera hacer un mexicano o mexicana en todo el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, pues sea más ágil, que no tengan que hacer filas, incluso las citas que se hacen, que sea algo que funcione adecuadamente y que no tengan que estar haciendo largas filas, y que sepan que los consulados están para servir a todas las mexicanas y mexicanos en el exterior. Esa es una parte, agilizar todos los trámites. La segunda tiene que ver con el apoyo jurídico, más ahora, que es muy importante, todo el apoyo jurídico que requieren nuestros paisanos y paisanas allá. Y la otra es, yo le llamo consulados de puertas abiertas. Cuando fui jefa de gobierno, ahora lo hago cuando salgo de una u otra manera, pues estás en contacto, la presidenta en su momento, la jefa de gobierno, con la ciudadanía. Y yo creo que el cónsul, la cónsul, tiene que estar en contacto directamente, él y ella, con las y los mexicanos en el exterior, para poder escuchar, atender, entender qué es lo que está pasando, cómo fortalecer el consulado. Entonces, creo que esas 3 medidas van a ayudar mucho a nuestros hermanos y hermanas que están del otro lado de la frontera. Entonces, está trabajando en eso y quizá en enero tengamos esta reunión con las y los cónsules para poder trabajar en ello, particularmente los que están en Estados Unidos. Las cosas es que las citas, el problema es que las citas pues se hacen desde acá en México, ¿verdad? Y muchos se quejan porque dicen que no conocen allá cómo está organizado, y aparte pues la comunidad mexicana ha crecido mucho, entonces a veces los envían a consulados más lejos de sus áreas. Cuando nosotros hemos recorrido los consulados, nos han pedido que le pidamos a usted que si se pueden regionalizar las citas en los consulados y que no tengan que llamar hasta México para que les den una cita allá. Entonces eso pues es una parte muy importante, y también muchas de las veces pues les piden documentos que tienen que buscar acá en México, y muchas veces o ya no tienen familiares o no pueden venir a México. Entonces esos son 2 detalles que pues nos gustaría que sí tomara mucho en cuenta
para que pues pudieran facilitar pues ahora sí que estos trámites en Estados Unidos. Sí, lo vamos a tomar en cuenta, pero además al equipo que está trabajando sobre, digamos, este sistema de citas, de atención, de reducción de trámites, de facilitación, les pedí que se fueran a los consulados porque estaban trabajando aquí en México. Les dije, vayan allá, hablen con las y los mexicanos que están haciendo un trámite en un consulado, escúchenlos, vean cuál es el problema, qué problemas tuvieron para sacar la cita. Entonces están haciendo eso para poder diseñar el sistema de tal manera que no solamente sea la teoría y lo que se piensa, que sería ya suficiente el tema de disminuir trámites, sino que realmente sepamos cuál es el sentimiento de nuestros hermanos y hermanas allá. Digo hermanos porque son nuestros hermanos. Para poder saber pues realmente cómo pueden mejorar el sistema de consulados. Sí. Bueno, vamos, porque unos 10 minutos más y cerramos con el detector de mentiras. Gracias, Presidenta. De manera muy breve, unas cuestiones. La primera, si habrá, Rodrigo Muñoz de NX Noticias, si habrá algún llamado específico a las mujeres. Este fin de semana el senador Noroña incluso decía que del porcentaje de las personas que se han inscrito al proceso de elección en el Poder Judicial, solo el 30% eran mujeres. Si hay algún tipo de llamado específico para que haya un poco más de participación. Y se van a inscribir y pues hacer un llamado a que el domingo es el último día, entonces a que se inscriban en este proceso. En un segundo tema, saber qué ocurrió con la reunión con el canciller de Alemania, que nos había comentado que podría ser estos días. Ellos tienen algunos problemas en Alemania que son de conocimiento público. Todavía hasta la semana pasada el canciller estuvo en contacto con el canciller de Alemania para ver si se garantizaba la reunión y planteaban que sí, pero que estaban viendo hasta que finalmente tomó la decisión de no venir, pero por asuntos en Alemania. Por cierto, vi en las redes sociales que el nuevo embajador de Alemania se subió al cablebús el de Chapultepec, el de la línea 3 del cablebús, y le damos la bienvenida. Y ya por último, supongo que a eso se refería hace un momento cuando lo comentó sobre su participación en el G20, este llamado a la paz. Sin embargo, quisiera puntualizar su opinión al respecto de esta nueva escalada de violencia que se vive entre Ucrania y Rusia, sobre todo en estos últimos días, con el lanzamiento de misiles fabricados en Estados Unidos por parte de Ucrania y bueno, esta contrarrespuesta que hubo por parte del presidente Putin sobre una posible respuesta con armas nucleares. Su opinión al respecto. Muchas gracias. Un llamado a la paz y a todos los países. No ayuda este escalamiento. Hay que hacer un llamado a la paz. Incluso el presidente Trump hizo un llamado a la paz entre Ucrania y Rusia, que me parece también importante. Sí, venían y aquí se iba a hacer esta reunión hoy en la tarde. Apenas nos avisaron, creo que el jueves, checo exactamente qué día nos comentaron que se suspendía la reunión, pero no por ello, pues evidentemente el interés de Alemania de las relaciones con México y de los empresarios alemanes. Entonces, el canciller está ahí muy pendiente. Bueno, la última pregunta, vamos acá a la esquina. Gracias, buenos días. Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Presidenta, desde el mes de agosto el municipio de Coajinicuilapa, Guerrero, ha presentado una crisis de violencia sin precedentes. 4 personas fueron incineradas en un transporte público, otras 2 fueron asesinadas en un sitio de taxi. El auto del tesorero fue quemado y tuvo que salir de Coajinicuilapa. El primer regidor está desaparecido.
y han aparecido listas amenazando a personas, entre ellos a profesores y a niños, lo que ha ocasionado que desde septiembre no tengan clases. El viernes pasado el magisterio se armó de valor y le entregó una carta al presidente municipal de Cuaji para que se le hiciera llegar a usted pidiendo apoyo y pidiendo su intervención. La pregunta es si usted ya recibió esa carta y si tiene considerado enviar una comisión especial pues para que dialogue con el magisterio, los padres de familia, pues para que los niños puedan volver a clases, porque desde septiembre no están yendo a clases. Sí, tenemos un grupo, un equipo pues que está viendo el tema en general de Guerrero, pero para Coajinicuilapa lo que haremos, en efecto, le diré hoy al secretario de Seguridad que se ponga en contacto con la gobernadora y que se pueda atender. Gracias. Una segunda pregunta, presidenta. En 1994, Carlos Salinas de Gortari privatizó los servicios portuarios, ¿no? Entre ellos en Acapulco, el tramo que va del Fuerte de San Diego al Malecón. Hace un par de años, al parecer, la concesión pues ya terminó y el presidente Andrés Manuel se lo entregó a la Marina pues para que lo administrara. Sin embargo, hace 2 semanas, en la audiencia pública, en donde se recibieron ideas para reconstruir Acapulco después del Otis, Emiliano Vázquez, el responsable de Acipona, anunció que el tramo conocido como el Jardín del Arte se iba a convertir en un centro comercial, es decir, lo van a concesionar, cuando las comunidades culturales han estado pidiendo espacios culturales. Y en estos diálogos que ha organizado el Colegio San Ildefonso, la principal demanda es tener espacios culturales en Acapulco. La pregunta es si usted estaría de acuerdo que en lugar de que el Jardín del Arte se convierta en un espacio comercial, pueda ser un espacio de arte y cultura en donde converjan, como lo dijo su secretaria de Cultura, Claudia Curiel, la tradición y lo contemporáneo. No está contemplado en el proyecto Acapulco, porque así le estamos llamando. Sí estamos invitando a la iniciativa privada a invertir en varias áreas en Acapulco, algunas que son directamente que son privadas y que se necesita pues mayor intensidad en la reconstrucción, y algunas otras en donde pudieran participar. Y está participando la gobernadora y la presidenta municipal, pero no en particular es este caso, no está planteado así. Por ejemplo, hay un proyecto para que regresen los cruceros. Hay cruceros, pero que vengan más cruceros a Acapulco, y ahí hay una parte de participación privada, pero en esta parte del Jardín del Arte no está contemplado. ¿Va a ser un espacio cultural para las comunidades culturales? Está trabajando Sebastián Ramírez, es el subsecretario de Turismo. Él está encargado de Acapulco, de toda la reactivación económica, cultural, social de Acapulco. Entonces, le voy a pedir a Sebastián, si te parece, que se ponga en contacto con las comunidades culturales para poder desarrollar esta área junto con la Secretaría de Marina. Si pudiera ser a través del Colegio San Ildefonso, el colegio desde septiembre está haciendo mesas de reflexión. Sí, cómo no. Sobre le pido a Sebastián que se ponga en contacto. Gracias. Presidenta, me permite una tercera pregunta. Sí. Desde hace 12 días hay bloqueos en Costa Chica de los municipios de Coajinicuilapa, Copala, San Marcos, Marquelia, Ometepec, Juchitán, en donde están diciendo que no se hizo el censo de manera correcta. Ellos ya vinieron a la Ciudad de México pues para pedir que se verifique el censo. No sé si usted ya envió el equipo para que los atienda, o si usted estaría de acuerdo en que se verifique otra vez el censo de los afectados por Ion. O sea, son todos los municipios de Costa Chica que están pidiendo esta Se hizo demanda. un censo muy detallado. Nuestros compañeros servidores y servidoras de la Nación son realmente un brazo importantísimo del gobierno. Ellos y ellas tienen mucha experiencia
y hicieron un censo en la mayoría de los… El huracán Ion, a diferencia del Otis, que prácticamente el Otis solo afectó a Acapulco y Coyuca, el huracán Ion afectó prácticamente al 80% de los municipios de Guerrero. Vamos a presentar aquí lo que se está haciendo en términos de infraestructura, porque es una inversión muy importante y además todo lo que se va a hacer en particular para Acapulco. Entonces, lo que podemos hacer es que llamen al número de bienestar, no sé si lo tienen ahí, a este número, a toda aquella familia que no se le haya censado, que no haya tenido el apoyo, porque recuerden que es 1 a 1, no es con organizaciones como se atiende el apoyo a las y los damnificados, es 1 a 1, gobierno, familia damnificada, porque de otra manera se presta a otras cosas del pasado y no queremos, no vamos a regresar a ello. Entonces es 1 a 1. También en Acapulco hubo algunos cierres, en este caso no por familias que no hayan recibido el apoyo, sino por organizaciones de comerciantes de algunas zonas, y también ahí es 1 a 1. Entonces, y hay censos que se hicieron incluso desde el Otis. Entonces, todos aquellas que no hayan recibido su apoyo y que quieran que haya una visita de un servidor o servidora de la Nación, si nos pueden ayudar llamando a este número, ¿es 01 o no? Es 800-639-4264, que es la línea de bienestar. Bueno, cerramos con el detector de mentiras, pero no sé si antes o después firmamos los tres, firmamos y luego cerramos con el detector de mentiras de las 3 iniciativas de leyes secundarias en torno a la reforma al Poder Judicial que se envían hoy al Senado de la República. No opinamos. Pues como ahora no vinieron el día de ayer, pues vamos a ver cómo acomodamos el de seguridad y el de salud, que son los martes. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Inicio la sección agradeciendo a las y los ciudadanos que a través del correo electrónico detectordementiras@infodemia.gov.mx nos han enviado solicitudes de desmentidos e incluso información para elaborarlos. Juntos cortamos la infodemia. Las mentiras en redes sociales y medios de comunicación, además de atentar contra nuestro derecho a la información, socavan la confianza en las instituciones y el esfuerzo de estas por garantizar los derechos humanos. A pesar de lo anterior,
hay quienes promueven mentiras y amenazan la integridad de la información y del espacio cívico digital, así como de los propios medios. ¿A quién o quiénes les interesa promover mentiras a pesar del daño que generan en la sociedad? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Encarcelamientos automáticos y reales, iniciativas de reforma inexistentes para quitarte tus ingresos y multas ficticias a Pemex son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El gobierno de México encarcelará a opositores y activistas con la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa. Entonces, cuando quieran encarcelar a un activista, a un periodista, a un opositor o a cualquier ciudadano, lo único que van a tener que hacer es acusarlo de defraudación fiscal y con eso lo meten al bote. ¡Mentira! La reforma al artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa tiene como objetivo dotar al Estado mexicano de un marco penal y procesal adecuado para enfrentar eficazmente los delitos que afectan la salud, el patrimonio de la ciudadanía y la hacienda pública federal. La prisión preventiva oficiosa es una medida que reduce el riesgo de fuga de una persona imputada por algún delito, combate la impunidad y se encuentra sujeta a las reglas del debido proceso penal por alguno de los delitos de los que les es aplicable. 2. El gobierno de México quitará el 2% de los ingresos de los trabajadores para crear el fondo legislativo. ¡Mentira! La propuesta para crear un fondo legislativo no existe. La cuenta de X @guacamayanleaks replicó un hilo con información falsa de la cuenta @skipper2099, donde describe la supuesta iniciativa. 3. El gobierno de Estados Unidos canceló un crédito a Pemex por supuestas donaciones de petróleo a Cuba. ¡Mentira! Esta noticia falsa fue reactivada recientemente, pero desde 2023, Pemex aclaró que no existe multa ni cancelación de algún crédito por parte de Eximbank. Desde agosto de 2023, la paraestatal llegó a un acuerdo con la institución bancaria para retirar su solicitud de crédito. 4. El ISSSTE canceló cirugías urgentes y reprogramó citas para 2025. ¡Mentira! La Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Jalapa aseguró que no se han cancelado cirugías urgentes y que los procedimientos quirúrgicos se realizan con normalidad. Recientemente, esa clínica realizó con éxito una jornada de cirugías de cataratas para 300 pacientes. 5. Video de una balacera en el Hospital General Regional número 1 en Cuernavaca. ¡Mentira! El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aclaró que el video que circula en redes sociales no corresponde al Hospital General Regional número 1 del IMSS en Cuernavaca. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos ahora en el desfile, en un ratito. Gracias.